Estamos presentando Asuntos Centrales, solo los temas que importan. Vamos a hablar ahora de un tema importante como es el Censo Nacional de Población. Se ha estado discutiendo mucho si se puede hacer o no antes del 2024. Se dice que sí, se puede hacer. En el 2022 piden algunas autoridades. Otras dicen que quizás en el 2022 no se pueden hacer, sino más adelante. El INE sugería que sea en el 2024, pero con la tecnología que hay cada vez más adelantada, es demostrable que se puede hacer de manera mucho más antes del 2024. Y aquí vamos a conocer una visión más técnica, independiente de toda esa discusión, ese debate de oficialismo, oposición sobre el censo. Por eso es que vamos a hablar con el sugerente general de una compañía que se dedica a un tema interesante como es la inteligencia geoespacial. La empresa se llama Inteligencia Geoespacial y estamos con el sugerente, don Carlos Vidal, precisamente primero para que nos comente y nos ubique a qué se dedica la empresa llamada Inteligencia Geoespacial. Buen día, Carlos, gracias por atendernos. Gracias, Tufi. En realidad, la empresa es una empresa de tecnología que aplica tecnología muy avanzada relacionada con la geografía, con el espacio, en cualquier industria. Entre esas, el tema censos, pero también temas de planificación urbana, temas de incendios, desastres y aplicaciones de energía, petróleo, etcétera. Interesante. ¿Desde cuándo está la empresa en Bolivia, Carlos? La empresa nuestra está desde 2019, pero la tecnología en realidad la trajimos en el año 92 a Bolivia y la empezamos a implementar en muchas instituciones. Hay instituciones que utilizan la tecnología muy bien, por ejemplo la CRE es una institución que ha utilizado la tecnología full para conocer muy bien a su gente, conocer muy bien sus redes de distribución están metidas dentro de un sistema geográfico que les permite que sus operaciones sean muy eficientes. Por ejemplo, muchas otras, yacimientos, YPF Transporte, Claro. Andina, Chaco, etcétera, son grandes usuarios de esa tecnología. ¿Qué tipo de tecnología es más o menos, Carlos, la que se utiliza? ¿Satelital? ¿Qué es? Disculpe mi ignorancia. No, en realidad es una tecnología, digamos, rara. Son sistemas de información geoespacial que manejan la información con una visión geográfica de ubicación en el espacio, en la geografía. Esta tecnología está conectada, amarrada a la tecnología de los satélites que nos proporcionan imágenes satelitales de diferentes tipos, cada vez con mayor resolución espacial y cada vez con mayor frecuencia o resolución temporal. Entonces ya podemos conocer nuestro territorio muy frecuentemente con mayor exactitud y precisión. Por ejemplo, ahora podríamos saber exactamente cuáles son las zonas inundadas del país con todo esto que está pasando. Se dice que viene la Niña también con sequías. Podríamos conocer cuáles son las superficies dañadas por incendios, que ya las hemos estado conociendo en algún momento. Todo ese tipo de información. Esta información, Tufi, se maneja por capas. Entonces, una capa de la información podría ser, por ejemplo, la cartografía base nacional. Otra capa de información podría ser la información demográfica nacional. Y otra información, las carreteras, los parques, las diferentes estructuras de áreas que tenemos en Bolivia, cómo está organizado nuestro territorio, nuestros departamentos, municipios, etcétera. Son capas de información y nosotros podemos hacer consultas a través de esas capas. Entonces podemos saber muchas cosas y actuar muy rápido. Un ejemplo súper rápido son las vacunas, ¿no? ¿Cómo usted se imagina que se puede distribuir vacunas a 11 millones de personas? Digamos, necesitamos 22 millones de vacunas para poder llegar a esa gente, pero vamos a llegar por edades. Entonces necesitaríamos no solamente saber cuánta gente mayor de 80, mayor de 70, mayor de 60, sino exactamente dónde está. ¿Cómo usted mandaría las vacunas en Bolivia a los municipios? Si usted tendría que tener
una información exacta de cuánta gente mayor de tal edad hay en tal municipio, o tener un mapa de todo el país por edades, un mapa demográfico, ¿no? Qué interesante eso. Me imagino que ahora se está haciendo tal tarea de manera muy al ojímetro, intuitivamente, al cálculo, a la sospecha, pero no de manera técnica. En este momento que es tan importante saber dónde vacunar, cómo llegar. Por ejemplo, si usted le pidieran un servicio para saber esa composición demográfica de cuántos mayores de 80, de 60 hay, en qué lugares, ¿ustedes la podrían ofrecer esa información de manera rápida? En realidad, yo si tuviera que hacer eso, iría al censo, buscaría en la página del censo, bajaría los datos que deberían ser públicos y utilizaría y lo pondría en mapas, ¿no? Sin embargo, lo que un país requiere es tener un censo actualizado, siempre. En realidad, ni siquiera cada 10 años como se ha venido haciendo hasta ahora, sino que el censo tiene que ser actualizado todo el tiempo. Todo el tiempo. Procesos de actualización. Sí. Ahora lo que tenemos en Bolivia... Sí. Perdón. Le decía, ahora lo que tenemos en Bolivia es una proyección del censo que hicimos hace 10 años atrás, en el 2012. Lo que sabemos que puede existir como población estimada es la proyección. Se estima que Santa Cruz tiene 1.800.000 la capital y 2.300.000 el departamento, por ejemplo. Pero es proyección, no es exacta la cifra. Carlos, se ha abierto un debate de cuándo se puede hacer el censo o no. El INE dijo, y usted está al margen de ese debate porque es un técnico, pero nos va a tratar de ayudar a orientar mejor para que el país gane, ante todo, desde la visión técnica, con esta tecnología disponible. Hay un debate abierto, dice el INE que el 2024 mínimamente se puede hacer el censo. Otros sectores dicen que de aquí 4 meses, otros sectores dicen que al próximo año, antes del 2024 otros. Desde su punto de vista técnico, con toda la tecnología disponible, ¿cuándo realmente se puede hacer un censo seguro, Carlos? Bueno, tal como usted dijo, la decisión es política, pero desde el punto de vista técnico, históricamente, los procesos de actualización, de preparación para un censo, de demarcación de áreas, de planificación del censo, han sido unos procesos muy tediosos, han consumido muchos recursos, mucha gente en campo y mucho dinero, ¿no? Y mucho tiempo. Actualmente, como usted sabe, la tecnología ha avanzado muchísimo en ciertas áreas como inteligencia artificial, por ejemplo. La inteligencia artificial se puede aplicar a temas de actualización cartográfica y hay un proceso específico que se llama Building Footprints. Eso significa definir la huella de las edificaciones, de las construcciones en un área. Eso antes se hacía manualmente. Ahora se hace automáticamente. Hay computadoras muy avanzadas con algoritmos muy inteligentes que realizan esa tarea en muy poco tiempo. Cuando le digo poco tiempo, hablo de unas cuantas horas en base a una cantidad de imágenes que se tenga. Entonces, ese proceso no es algo, digamos, tecnología de Marte. Estamos hablando de que ya en Paraguay se ha realizado. No lo han realizado los paraguayos, ha realizado una empresa de Estados Unidos que se llama Maxar para el censo de Paraguay, por ejemplo. Esto ya se viene realizando hace mucho tiempo. Entonces, la actualización cartográfica preparatoria para el censo es un proceso que se debe hacer de forma automatizada. Entonces, lo que debemos hacer es enfocarnos en utilizar la tecnología correcta para ahorrar dinero. Porque alguien le va a decir, es tecnología cara. Usted sabe lo que cuesta hacerlo manualmente, con seguridad varias veces más, sin contar mucho tiempo, pero también muchos recursos, mucha gente en campo, muchas máquinas, muchos sitios de trabajo, etcétera, y software para poder llevar a cabo un proceso que dura años. Eso mismo pasa con la actualización o la cartografía nacional, la cartografía base nacional. Antes eran procesos de muchos años. La cartografía 1.50.000 que tenemos en Bolivia fue hecha en los años 60. Y no hemos hecho otra cartografía mejor. Yo sé que el IGM
ahora tiene planes de realizar una cartografía mucho más precisa en escalas 1.25.000 y 1.10.000, que son mucho mejores, mucho más rápido, con procesos acelerados. Como usted sabe, el crecimiento tecnológico es exponencial. Entonces, lo que pasa en los últimos 5 años, el avance que ha habido en los últimos 5 años es mayor que en los últimos 500 años probablemente. Claro. Entonces, sí, la actualización cartográfica para fines de censo se realiza de forma automática basada en imágenes satelitales de altísima precisión. Para que usted tenga una idea, las imágenes actuales más precisas tienen 30 centímetros por 30 centímetros de tamaño de píxel. Entonces, realmente se puede ver con muchísimo detalle lo que está en el suelo. Se puede ver y en base a eso extraer ciertas características. Por ejemplo, caminos, edificios, lagos, ríos, etcétera, todos los elementos que componen la cartografía. Antes esto se hacía a mano. Había gente, digamos, decenas o centenas de personas dibujando a mano esas características. Ahora eso se puede hacer inmediatamente. El último censo me parece, me da la impresión que se hizo así también, manualmente, como usted dice, hace 10 años. Sí, en Bolivia lo hemos hecho así hasta ahora. Y hay otro proceso también, esa es la preparación, ¿no? Pero la otra parte es la recolección de los datos. Usted debe acordarse, eran unos formularios de 10 hojas llenitos de datos donde llegaban a su casa y empezaban a llenar a mano. Y ahora, imagínese usted, digamos que son alrededor de 3 millones de casas, de viviendas, con 4 personas cada una, estamos hablando de unas 11 millones de personas en Bolivia, y son 30 millones de hojas, porque tiene 10 cada una. Esas 30 millones usted tiene que después reconocerlas y meterlas a un sistema. ¿Cómo hace? Tiene que tener unos escáneres de gran tamaño que reconozcan eso. Pues hoy tendría que hacerse de manera automática en dispositivos electrónicos, de manera que eso vaya directamente a una base de datos en el momento que la persona haga clic. Y además, celulares o iPad o estos artefactos, sí. Carlos, perdóneme, hemos puesto ahí un titular: ¿es posible realizar el censo dentro de pocos meses? Se puede, por decir, si se toma la decisión política en mayo, ¿se puede con esta tecnología hacer en pocos meses un censo? Lo que le puedo decir es que Maxar, por ejemplo, le puede entregar la cartografía de la que yo le comentaba, de los building footprints, de las huellas de las edificaciones, que es una cosa básica para poder planificar el censo, en tiempos como de 30 días. 30 días. Entonces, eso que antes era un proceso de un par de años, ¿no? Entonces, ahora probablemente los trámites burocráticos de contratación sean más largos que el proceso de generación de esos datos. En un mes la preparación y luego la aplicación de el propio censo, ya el censo en sí, en campo. Bueno, el censo en realidad se toma en un día, como usted sabe, se realiza en un solo día. Pero la preparación, hay que preparar las brigadas, contratar el personal, eso es un proceso que toma seguramente mucho tiempo, ¿no? Se contrata gente joven de colegio, generalmente de último año de colegio, de promo, y esa gente hay que darle una preparación, una capacitación. Pero si pensamos que eso se puede hacer con el propio celular del chico, que vaya a hacer el niño o la niña que vayan a hacer el levantamiento, esos chicos manejan el celular, como usted sabe, es como la tecnología. Vuelan nativos digitales, chicos. Sí, son nativos digitales. Así, entonces, presumiendo que hay la decisión política, el mes de preparación, la burocracia y la aplicación, la formación de los censadores, estamos hablando de que se puede hacer en meses, diríamos, para no ser impreciso. Sí. Digamos que el 2022 se puede hacer el censo, se puede tener el censo realizado. Y la otra cosa interesante es que cuando se meten esos datos digitalmente a los celulares, hay sistemas de control. Vamos a suponer que le digan en su casa cuántos hombres hay y usted dice 2, cuántas mujeres 3, cuántas personas en total 6. Si estuviera en papel, usted puede ponerlo y va a aceptarlo, pero el sistema no, porque va a sumar y le va a decir error. O directamente le va a poner 5 personas porque usted ha dicho que son 2 hombres y 3 mujeres. Entonces, eso es un ejemplito
de los procesos de control que tienen los sistemas digitales inteligentes que están metidos dentro de un aparato electrónico. Y la otra cosa es que cuando el chico hace clic, esos datos ya están metidos en una base de datos porque volaron y se metieron directamente al sistema. De la otra forma había que tener un proceso muy largo de digitalización. Y la última es que usted va a tener un control, porque cuando haga clic se va a quedar marcada la ubicación. O sea, no va a ser posible que nadie rellene una hoja trucha y se invente datos y la rellene en cualquier lado, porque cuando la rellene va a marcar dónde la rellenó. Entonces, inclusive si no tiene internet, va a quedar marcado el lugar donde la rellenó y la hora. Entonces usted va a saber, esta hoja fue llenada a las 10 de la mañana, esta otra 10:30, o esta otra a las 11, porque la persona tardó media hora en ir a la casa siguiente. Entonces, hay unos sistemas de control que facilitan la validez de los datos, la certeza de que los datos son buenos, mucho mejor que cuando se hacía en papel y manual. Alguien podía rellenar esas hojas en cualquier lugar y para generar o por flojera de hacer el trabajo. Sí, sí. Una última pregunta, Carlos. La gran duda, usted decía que puede hasta abaratar costos por la tecnología y luego el INE decía se necesitan por lo menos 200.000 personas movilizar. ¿Están así en recursos humanos y recursos económicos? El último censo, no sé si costó $50 millones, se ha dicho. Se puede simplificar también el proceso, no hacer un censo por la urgencia. Alguien planteaba hacerlo más simple. Primero, la pregunta final es esa, Carlos. ¿Recursos humanos que se necesitan aproximadamente son 200.000 o no? Y luego el costo económico, ¿cuánto puede? Yo sé que esto es arriesgado proyectarlo, pero ¿usted nos puede dar una idea? Sí, lo que le puedo decir es que hay dos partes. Una es la planificación, que nos referimos justamente a la cartografía previa al censo, cuando la gente tiene que recorrer las calles, hacer un levantamiento manual, estimación de viviendas. Eso es un proceso que toma mucho tiempo y mucha gente en campo recolectando esos datos. La otra parte, y luego metiendo manualmente o en una computadora o en muchas computadoras, digamos, algo como 100 personas con 100 puestos de trabajo, metiendo esa información, generando la cartografía manualmente durante mucho tiempo, digamos 1 año, año y medio, 2 años. La otra es la gente que se pone en campo para el día del censo. Esa gente no se la puede obviar. La gente tiene que ir casa por casa. Probablemente va a ser mucho más eficiente su rellenado electrónico, como le decía, porque el sistema está hecho para saltar etapas, para rellenar cosas directamente, facilitar muchísimo esa toma. Y la última es traspasar toda esa información a un sistema, ¿no? A un sistema que luego se pueda publicar y nos dé los datos que queremos. Entonces, yo sé que en Portugal estaban realizando el censo sin que la gente saliera y sin que hubiera gente en campo para levantar, sino que seguramente lo hacían escribiéndole al teléfono del padre o la madre de familia y pidiéndole que rellene ciertos datos, cosas de ese tipo. Eso probablemente sea más difícil de hacer en Bolivia, aunque sorprendería ver el uso de la tecnología en nuestro país. Niños, niñas de 12 años en el campo están manejando su celular y averiguando y haciendo sus tareas ahí, ¿no? Y un celularcito muy, muy sencillo y barato, pero ya es un smartphone. Y ya lo están usando, mientras que sus padres ni siquiera saben cómo manejarlo, ¿no? No le entienden, pero los niños sí. Digo que eso es un futuro, pero por ahora, o por lo menos la parte preparatoria del censo, sí que se la puede hacer directamente. Diría yo, no generarla en Bolivia con nuestra gente, sino contratarla. Esa actividad, como se hizo en Paraguay. Paraguay lo contrató y se la entregaron al tiro, en muy poco tiempo, en muy pocos días le entregaron los building footprints famosos para que ellos pudieran hacer su planificación. Muchas gracias, Carlos. Muy valiosa su experiencia, su conocimiento. Lo hace desde el punto de vista técnico, nada de involucrarse en el debate político y ha sido un criterio técnico. Le agradezco mucho.
Seguramente volveremos a hablar en cualquier momento. Carlos Vilalde, su gerente general de la compañía Inteligencia Geoespacial. Gracias por su aporte esta mañana, Carlos. Muchas gracias, Luis. A las órdenes. Gracias. Igualmente a usted.